Entonces, vamos a mirar el intervalo de confianza nuevamente para la diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes. O sea, diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes. Vamos a mirar entonces qué ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a entonces a hacer un ejercicio de pronto es el siguiente. Vamos a trabajar Envigado apartado, ¿sí? Entonces, volvamos a leer de qué trata este ejercicio para que los ubiquemos. Los siguientes son los casos diarios de coronavirus que ha reportado el sitio de la Secretaría de Salud de Antioquia en este mes de agosto entre los municipios de Itagüí, Envigado y Apartadó. Vamos a hacer especialmente esta pregunta. Vamos a trabajar esta pregunta. Dice, construya un intervalo del 96% para el cociente de las varianzas entre los casos de Envigado y Apartadó. Se puede concluir que las varianzas de los casos de Envigado y Apartadó son iguales. Entonces vamos a trabajar, vuelvo y repito, Envigado y Apartadó. Vamos a trabajar estos dos. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? ¿Cuál es la varianza de los casos de Envigado? Recuerde que trabajamos la varianza muestral. Entonces, vamos a encontrarlo acá, la fórmula. Como siempre, es var.s uno de Envigado. Entonces, Envigado. Hagámoslo con un decimal, pues, para que no, tampoco nos compliquemos con tanto número. Bien, entonces, la varianza de Envigado nos dio 547.2. Ahora, vamos a calcular la varianza de Apartadó. Entonces, nuevamente, var.s y trabajamos Apartadó. Nos da 2517.7. Visualmente se nota la diferencia, pero obviamente comprobemos. Veamos los casos promedios de Envigado, o sea que esta es la media de Envigado. ¿Cuánto han sido en promedio diario los casos de Envigado? Entonces veamos los casos de Envigado durante los días que se hizo el seguimiento. Fueron 48.2 casos diarios. O sea que en promedio en Envigado, en agosto, se tuvieron, en los días que se hizo el seguimiento, se tuvieron 48.2 casos en promedio diario. Vamos a ver cuántos son los que tenemos en Apartadó. En Apartadó tenemos 55. Vamos a ver si este promedio, si esta diferencia visual, vuelvo y repito, en los promedios, si es significativa o simplemente es una diferencia visual y a la hora todavía no se puede decir que hay una diferencia significativa. Solamente es visual, pero estadísticamente son iguales. Vamos a mirar, eso es lo interesante del ejercicio. Bien, veamos cuántas observaciones tenemos
simplemente para repasar la fórmula de contar, pero claramente sabemos que nos debe dar 26, porque fueron 26 días de seguimiento. 26. Y los de apartado es lo mismo. Entonces, pero simplemente pues para acordar cómo es la fórmula, contar, para que repasemos la función que nos determina el tamaño de la muestra. $26 y $26. Listo. Muy bien. Recuerda que estamos haciendo el primer paso. El primer paso que tenemos que hacer nuevamente es probar que las varianzas son iguales o diferentes. Recuerden que el paso 1 en este intervalo, recuerden que estamos haciendo el intervalo para la diferencia de medias. Para la diferencia de medias, cuando las varianzas son diferentes. Son diferentes. Entonces recuerden que el primer paso es probar que las varianzas son diferentes. Bien. Entonces recuerden que ya calculamos la varianza de los casos de Envigado, 547.2. También encontramos la varianza de los de apartado, 2517.7. El número de días fueron 26 días para ambos. 26 días. Y vamos a calcular el valor de la F alfa medios en X menos 1 en Y menos 1. Y tenemos que calcular también el valor de la F en Y menos 1 y en X menos 1. ¿Con qué confiabilidad nos dijeron que hiciéramos la prueba? ¿Alguien se acuerda? 96. 96. Sí, 96. Muy bien. Vamos a hacerla con la 96. Entonces, si es 96, 1 menos alfa es 0.96. El alfa, 1 menos 0.96 nos da 0.04. Y alfa medios nos da 0.04 sobre 2 nos da 0.02. Bien, entonces tenemos que buscar el valor, en este caso, de la F. Alfa medios, 0.02. En X menos 1, 25. Y en el Y menos 1, 25. Y curiosamente, pues, o curiosa no, conciencialmente, pues, el valor que tenemos que encontrar también acá es el mismo. 25, 25. Entonces nos va a simplificar una sola búsqueda. En este caso, solamente vamos a buscar un solo valor. Vamos a hacerlo como siempre con nuestro archivo de Excel, pero en la F. Tenemos que tener claro que es en la F. Y dijimos que esto es 25
25. Y el valor que tenemos que buscar lo tenemos acá. Entonces simplemente lo vamos a cambiar. Acá le vamos a cambiar 0.02 para que lo podamos buscar. O sea que el valor de la F nos da 2.320. ¿Listo? Entonces recuerden esa situación. Si no tenemos el valor, acá que teníamos 0.025, pues cambiamos un valor de esta columna por el que necesitamos y ya tenemos el valor de la F, 2.32. Sigamos. Después de encontrar el valor de la F, el intervalo nos dice que hay que encontrar los límites. Vamos a encontrar los límites. Vamos a hacerlo en otro tablero. Recordemos los límites. Los límites para el cociente de las varianzas. Y el límite inferior. Entonces aquí vamos a coger la varianza de Y. La varianza de Y es la de apartador 2517.7 dividido la varianza, perdón, acá es varianza de X. La varianza de X, vimos que la varianza de X era 547.2 multiplicado por el valor de la F de NY-1, NX-1. Aquí no hay ninguna complicación porque es el mismo valor, 2.32. Y ese límite inferior, en este caso, nos está dando por 2.32, nos está dando que es 1.98. Ese es el límite inferior. Y veamos el límite superior. Superior. Este caso entonces es 2517 por el valor de la F, que ya sabemos que es 2.32, porque en este caso ambos valores de la F son iguales, sobre 547.2. Eso nos está dando por 2.32 sobre 547.2, eso nos da 10.67. Bien, recuerde que vamos a probar que las varianzas son iguales, o sea que el cociente de las varianzas es igual a 1. Recuerde que si el cociente es igual a 1, es que las varianzas son iguales. Versus H es 1, esas varianzas, ese cociente es diferente de 1. O sea, en palabras, las varianzas son diferentes. Entonces recuerden que para la prueba dibujamos las zonas de aceptación con la ayuda de los límites. Aquí sería 1.98
y acá 10.67. Recuerde que adentro de los límites se acepta h sub 0. Por fuera se acepta h sub 1. Y acá se acepta h sub 1. Bien, recuerden que en esta primera prueba el valor a contrastar o a comprobar es el de 1. ¿Dónde cae el 1? ¿A este lado? No. ¿Está acá? No. ¿Sí? Este valor de 1 claramente lo podemos ubicar, en este caso, a este lado. Está por debajo del límite inferior. Acá caería el 1. Y entonces, obviamente, cae en la región donde se acepta h sub 1. O sea que estamos diciendo que las varianzas son diferentes. O sea, la varianza del municipio de Apartadó es diferente a la varianza de Envigado, de los casos de Envigado. Lo que nos dice que tenemos que hacer el intervalo que estamos trabajando. Diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes. Listo. Preguntas, inquietudes hasta acá, muchachos. Miren pues que este es el intervalo que más trabajamos del capítulo. El intervalo para probar las varianzas, porque obviamente está amarrado a estos intervalos de diferencia de medias. Listo. Entonces ya comprobamos que las varianzas son diferentes. Recordemos que viene el paso 2. El paso 2 es encontrar nada menos que V. Y recuerden la fórmula nuevamente de V. Es la varianza de X sobre su tamaño más la varianza de Y sobre su tamaño muestral. A esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Y esto a su vez está dividido sobre la varianza de X sobre su tamaño. Esto elevado al cuadrado. Y esto a su vez dividido en X más 1. Más la varianza de Y sobre su tamaño elevado al cuadrado, dividido también sobre el tamaño, o sea, la muestra de Y más 1. Y recuerde que después de eso le tenemos que restar 2. Y lo otro también importante, ese es un valor redondeado al entero más cercano. Entonces, en este caso, nuestro V lo tenemos que calcular de la siguiente manera. La varianza de X, vimos que era 547.2. Sobre el número de observaciones, 26. Más la varianza de Y, 2517.7. Sobre su tamaño de muestra, que eran los 26 días. Recuerden que a esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, dividido, es el mismo 547.2 sobre 26, pero en este caso eso hay que elevarlo al cuadrado, sobre 26 más 1.
más el 2517.7 dividido 26. Recuerde que acá aquí es elevado también al cuadrado, acá abajo, sobre ny más 1, 26 más 1. Cerramos corchete y no se nos olvide el menos 2, porque hay mucha gente que se les olvida ese pequeño detalle, el menos 2. Bien, vamos a hacer cálculos para encontrar ese v. Vamos a hacerlo por acá. Muy bien. Listo. Eso dio. Ya lo tengo por acá. Bien, ese v nos dio 36. ¿Sí? Entonces recuerde que ya tenemos que encontrar el valor. Vamos a encontrar el valor de t alfa medios v. Recuerde que el alfa medios que estamos trabajando es de 0.02. Ya lo teníamos desarrollado del anterior. Y entonces tenemos que buscar el valor de la t de 0.02, 36 grados. Ese es el valor que tenemos que buscar en la tabla. Entonces, el valor que tenemos que buscar en la tabla es en la t. Vamos y buscamos en la t. Puede que está acá en la página de la normal. Y los grados de libertad, en este caso, es 36. Y nuestro valor que nos están pidiendo sería, en este caso, este valor azul que tenemos acá, 2.131. 2.131. Ese es nuestro valor de la t. Recuerde que acá lo que estamos utilizando es una función que tiene Excel, que nos calcula el valor de la t. Esa es la función. Que en este caso hay que multiplicar misteriosamente en la función el valor de alfa por 2. No sé por qué, pero hay que multiplicarlo para que nos encuentre el verdadero valor. Bien, ahora sí, regresemos. Ya tenemos el valor de t. El valor de t entonces es 2.131. Ahora vamos para el paso 3, que son los límites. Los límites. Entonces recuerden que el límite inferior, la fórmula nos dice que es la diferencia entre x media menos y media menos el valor de la tabla que acabamos de encontrar, que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza x sobre su tamaño muestral más la varianza de y sobre su tamaño muestral. Si quiere, coloca entre paréntesis. En nuestro caso, el promedio de casos,
Recordemos que el promedio de casos de Envigado diarios son 48.2. Esos fueron los casos promedios, digamos que en agosto, en los 26 primeros días de agosto. El promedio de apartado fue 55. Menos el valor de la tabla que encontramos que fue 2.131 por, ahora sí, la raíz cuadrada de la varianza 547.2 sobre 26 más la varianza de Y, que es 2517.7 sobre 26. Veamos entonces en operaciones qué nos da esto. 48.2 menos 55, por este lado da menos 6.8. Y veamos qué valor tenemos que restar acá. Entonces empecemos primero por el radical. 547.2 sobre 26 más 2517.7 sobre 26. Hay que sacarle la raíz cuadrada a 117.88. Saquémosle la raíz cuadrada. Nos da 1085. Lo multiplicamos por 2.131. Y esto nos da 2313. Digamos 2314 con 2 decimales. Nuestro límite inferior entonces sería menos 6.8 menos 23.14 nos da menos 29.94. Estos serían casos. Estamos hablando que la variable serían casos. Y el límite superior recuerden que la fórmula nos dice que es la diferencia de las medias por este lado, pero acá sumamos el valor de t alfa medios que multiplica a la varianza de x sobre nx más la varianza de y sobre ny. Entonces, simplemente matemáticamente esto sería el menos 6.8 que ya lo tenemos. Y en vez de restar, le sumamos el 2314. Entonces tenemos menos 6.8 más 2314 nos da 16.34. Apuntamos eso. Estos son casos, pues para que también tengamos en cuenta que son casos. Entonces tenemos que el límite es menos 29.94 y 16.34. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que nos interesa en este ejercicio. La prueba. Vamos a hacer la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis. Estamos diciendo entonces que esa diferencia es igual a 0. Eso quiere decir en palabras que son iguales. Estaríamos diciendo en palabras que el número promedio de casos, número promedio de casos diarios, de Envigado en el mes de agosto es igual al número promedio
de casos diarios de apartado, obviamente en el mes de agosto. En el mes de agosto. Versus H1, esa diferencia es diferente de 0. En palabras, ¿qué estaríamos diciendo? Que el número promedio de casos diarios de Envigado es diferente al número promedio me faltó acá poner promedio, al número promedio de casos diarios de apartado. Entonces volvamos a mirar las hipótesis. Nos dice, prueba de hipótesis. Matemáticamente estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. El número promedio de casos diarios de Envigado en el mes de agosto es igual al número promedio de casos diarios de apartado, obviamente en el mes de agosto. La hipótesis alternativa, diferente. Eso quiere decir que el número promedio de casos diarios de Envigado es diferente al número promedio de casos diarios de apartado. Recuerde que para la zona de aceptación siempre nos soportamos o nos ayudamos de los límites. Entonces recordemos que aquí el límite inferior nos dio menos 29.94 y el límite superior nos dio 16.34. Acá se acepta H sub 0. Y a los extremos, como siempre lo hemos hecho, se acepta H sub 1. Acepta H sub 1. Bien, doña Luisa, ¿aceptamos H sub 0 o H sub 1? Doña Luisa, en este caso aceptamos H sub 0 o H sub 1. Luisa está. Luisa, ¿aceptamos H sub 0 o H sub 1? Bien, Luisa, la cogimos en la cocina. Listo. Tatiana, en este caso, ¿aceptamos H sub 0 o aceptamos H sub 1? Tatiana. Bien. Entonces escogemos a uno, pues de... José está. José, ¿aceptamos H sub 0 o aceptamos H sub 1? En este caso. José. Chicos, ¿dónde están? Chicos, ¿ustedes sí están ahí? Profe. Sebastián. Sí, obvio. ¿Aceptamos H sub 0 o aceptamos H sub 1? H sub 1, profe. H sub 1, ¿y por qué aceptamos H sub 1? Contame. ¿Por qué aceptas Profe. H sub 1?
Aceptamos H sub 0. ¿Por qué aceptamos H sub 0? Porque el 0 está entre ese límite. ¿Qué, perdón? Porque el 0 está entre menos 29 y 16. Exactamente. Ojo pues que el valor a contrastar acá o el valor a comparar es donde cae el 0. El 0 está acá dentro del intervalo. Acá está el 0. Entonces, si está el 0 dentro del intervalo, ya sabemos que aceptamos H sub 0. O sea que nuestra conclusión es aceptamos H sub 0. Aceptamos H sub 0. Y aceptar H sub 0 quiere decir que el número promedio de casos diarios de Envigado en el mes de agosto es igual al número promedio de casos diarios de Apartado en el mes de agosto. Recordemos esos valores para que los tengamos presentes. El promedio de casos de Envigado es de 48.2 y el promedio de Apartado es de 55. Entonces, lo que yo les digo muchas veces, hay gente que dice visualmente son diferentes. Mucha gente dirá, eso hay diferencia. Uy, son más los casos promedio de Apartado. Ojo, no nos podemos guiar por diferencias visuales. Tienen que comprobar estadísticamente si son diferentes. ¿Por qué? Porque en esto también hay otras cosas que influyen. Obviamente influye la variabilidad. Tienen alta variabilidad ambos casos. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a calcular el coeficiente de variación en ambos casos, nos pueden dar que tenemos que, si quiere vamos a repasar ese concepto muy importante, el coeficiente de variación que lo vimos en estadística descriptiva. Veamos el coeficiente de variación de repaso. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba el coeficiente de variación? Decíamos que era la desviación sobre la media multiplicado por 100. Veamos simplemente Envigado si los casos son homogéneos o son heterogéneos. En el caso de Envigado, el coeficiente de variación, tenemos que calcular la desviación de Envigado. Sería la raíz cuadrada de la varianza, 547.2. Dividido sobre la media, que es 48.2, multiplicado por 100. Entonces, acá tenemos que la raíz cuadrada de 547.2, para que nos dé la desviación, sobre 48.2 multiplicado por 100, nos está dando que en Envigado el coeficiente de variación es del 48.53%. O sea que los casos son heterogéneos. Esto es Envigado. Ahora veamos Apartado. Para simplificar un poco, la desviación de Apartado es la raíz de 2517.7. O sea que tiene desviación raíz cuadrada de 2517.7. Eso da 50.17. Entonces, el coeficiente de variación de Apartado de variación sería en este caso su desviación, que es 50.17, sobre la media, que es 55,
Entonces, en este caso, en mi apartado tiene un coeficiente de variación del 91.21%. Es mucho más heterogéneos los casos en apartado. Debido a esa, digamos que los casos son heterogéneos. Eso también ayuda a que cuando comparamos la media de Envigado 48.2 versus los 55 de apartado, esa alta variabilidad que se refleja en que son heterogéneos hace que todavía esto visualmente, que alguien lo puede ver de diferente, estadísticamente todavía no se puede concluir que son diferentes. Entonces, obviamente, volviendo a la conclusión principal, este promedio es igual a este promedio. Entonces, es de las cosas que uno tiene que aprender de estadística inferencial. Lo que visualmente la gente diga que es diferente, estadísticamente puede ser iguales. Y puede pasar al contrario. Lo que la gente puede decir son valores similares, la estadística le puede decir son diferentes. Todo eso depende, obviamente va a ser mucho, en estos casos, de la variabilidad de los datos y del tamaño de la muestra. Eso influye mucho para llegar a esas conclusiones. Muy bien. Con eso damos por terminado este ejercicio.